Bueno, va un video de optimización aplicado a cuestiones más ingenieriles. ¿Sí? El ejercicio dice que se quiere construir un tanque cilíndrico con una capacidad de 1000 litros, o sea, 1 metro cúbico, determinar su radio y su altura para que su superficie total sea la mínima posible y por lo tanto sea mínimo el costo. Estamos suponiendo que cuesta lo mismo la superficie lateral que la de la tapa inferior y la tapa superior. Sabemos que en realidad eso seguramente no debe ser así, pero por una primera aproximación para nosotros está muy bien. Tenemos entonces el tanque con su radio R y su altura H, y lo que nos están diciendo es que la capacidad, o sea, su volumen, sea de 1 metro cúbico. Y entonces, como el volumen es la superficie de la base, pi por radio al cuadrado por la altura, eso tiene que valer 1. Y entonces podemos ver que si lo necesitáramos, la altura tiene que ser igual a 1 sobre pi por el radio al cuadrado. Lo que queremos es minimizar la función superficie, y nuestra función superficie la vamos a interpretar de la siguiente manera. La vamos a interpretar como la superficie lateral, ¿sí?, que tiene pi por diámetro en la longitud de la base, que para nosotros, como el diámetro es 2 veces el radio, va a ser 2pi por r, y que va a tener obviamente una altura h. Es como si hubiéramos cortado las dos tapas y hecho un corte vertical en la superficie lateral, más 2 veces la superficie de una tapa, porque tenemos una tapa arriba y otra tapa abajo, y entonces esto será simplemente 2pi por el radio por la altura, la superficie lateral, más 2 veces pi por el radio elevado al cuadrado, la superficie de las dos tapas. Y entonces vemos que esta expresión que nos da la superficie depende de r, pero también depende de h. Pero como nosotros acá tenemos cómo se escribe h en función de r, la vamos a poder escribir como, vamos a extraer primero un 2pi de factor común, y donde dice r por h, vamos a escribir r por 1 sobre pi por el radio al cuadrado, más el radio al cuadrado. Vamos a cancelar el cuadrado de acá con el radio, y entonces nos queda una función superficie que únicamente depende del radio y que va a ser igual a 2pi por 1 sobre pi r más r cuadrado. Y lo que podemos ver es que el dominio de la función superficie, que depende de r, en el contexto de que r es el radio, será simplemente el intervalo 0 más infinito. Obviamente va a ser una función continua y derivable en ese dominio. Fíjense que sería la suma de una cuadrática con una homográfica, como vimos, funciones continuas y derivables. Y entonces vamos a analizar qué pasa con su función derivada, superficie prima de r, que será 2pi por, vamos a derivar 1 sobre pi por 1 sobre r, eso nos va a dar menos 1 sobre pi por r cuadrado, si no lo pueden derivar vía el cociente, más la derivada de r cuadrado, que es 2r. Esta función también tiene como dominio a los reales mayores que 0, en el contexto de que r es un radio, y entonces los puntos críticos de la función superficie saldrán
únicamente de donde la función derivada sea igual a 0. Y eso implica que menos 1 sobre pi por r cuadrado más 2r sea igual a 0. Despejando, nos queda 2r igual a 1 sobre pi por r cuadrado, o lo que es lo mismo, r cubo igual a 1 sobre 2pi, donde entonces el único punto crítico es cuando r vale la raíz cúbica de 1 sobre 2pi. Este valor es aproximadamente 0,54, o sea, un poquito más de medio metro. Vamos a analizar entonces ahora si para ese valor lo que tenemos es un mínimo, y entonces analizamos en el dominio 0 más infinito, dominio de la función superficie, ubicamos el valor de r correspondiente, que era la raíz cúbica de 1 sobre 2pi, y entonces vamos a evaluar a la derivada por acá, por ejemplo en 0,1, y por acá, por ejemplo en 1, y vamos a ver que la función superficie derivada evaluada en 0,1, o sea, poner un 0,1 ahí y un 0,1 ahí, hagan la cuenta, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto nos va a dar un número menor que 0, por lo tanto, la función superficie va a decrecer, mientras que cuando hagamos lo mismo, analicemos la función superficie derivada en 1, nos va a dar mayor que 0, por lo tanto, la función superficie va a crecer. La situación obvio que vamos a tener es la siguiente: una función superficie que decrece del lado izquierdo y una función superficie que crece al lado derecho. Por lo tanto, efectivamente, nuestro punto crítico se corresponde con un mínimo. En particular, para nosotros, va a ser un mínimo absoluto. Y entonces, lo último que nos faltaría sería decir que cuando r es igual a la raíz cúbica de 1 sobre 2pi, o sea, un valor aproximado para nosotros de 0,54 metros, colocando ese valor de r en este lugar de acá, el valor aproximado de la altura es de 1,10 metros, y resulta que cuando uno mira los tanques de agua domiciliarios, ya sean de plástico o de acero inoxidable, las medidas aproximadas son esas. Fíjense que el radio multiplicado por 2 nos daría 1,08, 1,09, que es el valor aproximado de H, con lo cual es casi un cubo al que le quitamos los extremos exteriores.